Bienvenidos a las sesiones orientativas de preparación para ingreso a nivel medio superior 2025. Soy la profesora Marisela Rodríguez Sánchez y en esta sesión 15 de la asignatura de Química veremos beneficios y perjuicios de los ácidos, ácidos en el entorno y sus efectos en el medio ambiente, reconocimiento de ácidos, sales e hidruros y nombraremos estos compuestos. El resultado de aprendizaje es aplicar las reglas de la nomenclatura tradicional y stock en ácidos, sales e hidruros. ¿Cómo identificas la función química de un compuesto? La función química es un grupo o familia de compuestos que tienen propiedades semejantes, debido a que en su composición tienen un átomo o grupo de átomos característicos llamado grupo funcional. En esta sesión veremos a los ácidos, a las sales y a los hidruros. Los ácidos son compuestos que se forman de dos maneras. Una, el hidrógeno y un no metal. Y la segunda, hidrógeno, no metal y oxígeno. Las sales son compuestos que también se forman de dos maneras, por la unión de cationes y aniones formando sales binarias o sales neutras. Y la segunda, con un metal, un no metal y el oxígeno. Los hidruros, por su parte, también tienen dos maneras de formarse. La primera con un metal y el hidrógeno, y la segunda con un no metal y el hidrógeno. Aquí es importante desde este momento hacerte notar que en los ácidos el hidrógeno aparece primero y en los hidruros aparece en segundo lugar. Veamos cómo se forman. Los ácidos son de dos maneras, son los hidrácidos y los oxácidos. Los hidrácidos son hidrógeno y no metal, como los que aparecen aquí en pantalla. Y te recuerdo que para que se puedan formar solo es suficiente cruzar las valencias o números de oxidación. En este caso, cuando los números de oxidación son numéricamente iguales, ya dijimos en la sesión anterior que se eliminan y así la molécula nos queda mucho más sencilla. En el caso del azufre no, porque su número de oxidación es -2 y este -2 tiene que pasar a formar subíndice del hidrógeno. Veamos cómo se nombran. Por la nomenclatura tradicional, se inicia con la palabra ácido, seguida del nombre del no metal y el sufijo hídrico. Y por la nomenclatura stock va a ser hidruro de hidrógeno. Veamos los ejemplos. Aquí tenemos los ácidos ya formados y vamos a ver la nomenclatura tradicional. Dice que es el ácido fluorhídrico, palabra ácido, el no metal y la terminación hídrico. Ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico y ácido sulfídrico. Y por la nomenclatura stock será fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno. Pasemos a ver en el simulador. Nos vamos a ir a los contenidos, a los compuestos simples, a los binarios de hidrógeno y vamos a la nomenclatura stock y nos van a aparecer primero los hidruros. Entonces vamos a pasarlos hasta que los veamos. Vamos a ver esta parte. Bueno. Aquí tenemos a un hidrácido, el hidrógeno y el no metal. El hidrógeno es +1, como ya habíamos dicho, y el azufre está con -2, por este 2 que ves aquí como subíndice. Y entonces en la nomenclatura tradicional iniciamos con la palabra ácido, seguida del no metal, la terminación y simplemente verificamos. Y esto es correcto. Antes de salirme del simulador, quiero recordarte que aquí tienes una tabla que te va a ir diciendo los números de oxidación de los elementos involucrados. Bueno, regresemos a nuestra explicación. Ahora veamos a los oxácidos. Los oxácidos
son compuestos formados por hidrógeno con número de oxidación +1, el no metal con su número de oxidación positivo y el oxígeno con número de oxidación -2. Siempre +1 hidrógeno, siempre -2 oxígeno. En esta tabla puedes tú utilizarla para formar los oxácidos más comunes, no que sean los únicos, sino que son los más comunes y van a tener terminación -ico. Está muy a manera de bandera mexicana, verde, blanco y rojo, y entonces en el espacio en blanco vas a poner al elemento y el recuadro verde vas a poner este número que aparece en el recuadro verde, se lo vas a poner al hidrógeno, y el número que aparece en el círculo rojo se lo vas a poner al oxígeno. Veamos cómo. Vamos a poner el ejemplo del boro. Entonces vas a poner el hidrógeno con el número 3 que está aquí en verde, el boro en el espacio en blanco y el oxígeno con el número 3 que está en rojo. Y de esa manera vas a poder formar todos estos hidrácidos, que son los más comunes. Ahora bien, ¿cómo se nombran? Aquí hay que poner mucha atención porque sí se va complicando un poquito la nomenclatura. Para la nomenclatura tradicional, vas a usar la palabra ácido seguida del elemento no metálico teniendo en cuenta su valencia o número de oxidación, con la tablita que ya trabajamos en la sesión pasada. Ico para una valencia, oso-ico para 2 valencias, hipo-oso, oso-ico para 3 valencias, hipo-oso, oso-ico, hiper-ico para 4 valencias. Ahora bien, ¿cómo se nombran en la nomenclatura stock? Van a ser primero la palabra ácido, seguido del prefijo di, tri, tetra, dependiendo de la cantidad de oxígenos, la palabra oxo, la terminación ico del no metal, y entre paréntesis en números romanos su número de oxidación. Bueno, antes de ver los ejemplos, quiero recordarte, ahorita me regreso a esta diapositiva, aquí te dejo un video que tú puedes consultar para ver cómo se obtienen los números de oxidación de estos elementos. Este video te explico cómo vas a obtener estos números de oxidación, pero te voy a dejar el enlace y también te voy a dar un ejemplo. Aquí tenemos al ácido fosforoso. Ya sabemos que en los ácidos el hidrógeno tiene un número de oxidación +1 y el oxígeno -2. Los números que están en rojo, tanto el +1 como el -2, ya son números fijos. Estos no los debes de olvidar. Hidrógeno +1, oxígeno -2 en los ácidos. Ahora bien, el número de oxidación que nos hace falta es el del fósforo. Tenemos número de oxidación +1 en el hidrógeno, pero tenemos 3 hidrógenos. Las cargas totales son +3. Las cargas totales que nos da el oxígeno son -6, porque 3 por -2 es -6. Por lo tanto, el fósforo está con +3, porque +3 más 3 es +6, -6, 0, porque la molécula es eléctricamente neutra. Por lo tanto, los números de oxidación bueno, la sumatoria algebraica de los números de oxidación debe de ser 0. Pero te lo explico en este video que te estoy dejando aquí como enlace. Ok, regresemos a nuestros ejemplos entonces. Aquí tenemos los ácidos ya formados y dijimos ya la nomenclatura tradicional, ácido, terminación, ico. Y en la nomenclatura stock sí vas a necesitar los números de oxidación. Entonces veamos, este es el ácido tri, porque hay 3 oxígenos, oxo, bórico, 3, porque está con su número de oxidación +3. El siguiente es el ácido tetraoxo sulfúrico 6, ácido trioxo nítrico 5, ácido tetraoxofosfórico 5 y ácido trioxo brómico 5, por los números de oxidación
del elemento no metálico. Ok, veámoslo en el simulador. Aquí nuevamente nos vamos a ir a los contenidos, a los compuestos ternarios, a los oxácidos y vamos a entrar a la nomenclatura Stock. Entonces estamos aquí en el ejemplo y vamos a ver que ya el simulador ya nos puso el +1 del hidrógeno, el -2 del oxígeno, y entonces vamos a buscar el número de oxidación del yodo. En este caso tienes 4 oxígenos, son -8, y solo tienes un +1, hay que poner +7, porque +1 más 7 son +8, -8, 0. Recuerda que los números de oxidación del compuesto nos debe dar 0. La sumatoria algebraica de los números de oxidación es 0. ¿Y por qué es -8? Porque tienes 4 oxígenos. 4 por -2 es -8. Entonces empecemos a nombrarlo. Será el ácido tetra porque hay 4 oxígenos, tetraoxo. Estamos en la nomenclatura Stock, tetraoxo, yódico, 7 porque estamos con el número de oxidación 7 del yodo. Y esto es correcto. Bueno, regresemos a nuestro simulador y recuerda que tú puedes seguir practicando. Ahora vamos a ver a las sales. Las sales también son compuestos que se forman de dos maneras. Tenemos las sales binarias o sales neutras que se van a formar con un metal y un no metal, como el ejemplo que tenemos aquí. Y las oxisales que provienen de los oxácidos. Es el metal, el no metal y el oxígeno, como el ejemplo que tenemos aquí. Veamos cómo se forman. Va a ser el metal más un no metal. ¿Y cómo las vamos a nombrar? Miren, otra vez vamos a cruzar las valencias o números de oxidación y recordando que si son numéricamente iguales, simplemente se eliminan. Si no, pues hacemos ese entrecruzamiento. Y las vamos a nombrar de la siguiente manera. Si tenemos una valencia, en la nomenclatura tradicional vamos a utilizar otra vez una valencia, 2 valencias, 3 valencias, 4 valencias. Pero en este caso vamos a poner uro, ico, como en este caso el carburo cálcico. Terminación uro para el no metal, ico para el metal porque solo tiene una valencia. Con 2 valencias vamos a utilizar uro, oso, uro, ico, uro, oso para la valencia más pequeña, uro, ico para la valencia más grande. Aquí hay que poner mucha atención porque la nomenclatura de las sales se va a ir complicando un poquito. Entonces, me voy a regresar nuevamente. A ver, si tenemos una valencia, vamos a utilizar uro, ico. La terminación uro para el no metal. La terminación ico para el metal, pero siempre y cuando tenga una sola valencia. Ahora, si hay 2 valencias, vamos a utilizar uro para el no metal, oso para el metal, pero en su versión valencia más pequeña. Y vamos a utilizar uro para el no metal, ico para el metal en su valencia mayor. Y así vamos a hacer para 3 valencias. 3 valencias vamos a utilizar uro, hipo, oso, uro, oso y uro, ico. Y para las valencias, cuando son 4, vamos a utilizar uro, hipo, oso, uro, oso, uro, ico, uro, per, ico. Pero veamos ejemplos. Vamos a la nomenclatura stock y después vemos los ejemplos. La nomenclatura Stock se realiza indicando el número de valencia del elemento metálico entre paréntesis y en números romanos. Recuerda que la nomenclatura Stock utiliza números romanos. Después vamos a poner la expresión uro de el elemento metálico y si es una sola valencia no es necesario ponerla entre paréntesis. Ahora sí, veamos ejemplos.
Aquí tenemos al bromuro cálcico. El calcio solo tiene una valencia, entonces la terminación será uro-ico. El fluoruro cobaltoso. El cobalto tiene dos valencias. Para la más pequeña es uro-oso, fluoruro cobaltoso. El litio solo tiene una valencia. Será el yoduro lítico, uro-ico. En la nomenclatura stock será bromuro de calcio y no es necesario poner ningún número en número romano porque solo tiene una valencia. Fluoruro de cobalto 2, aquí sí va a ser necesario poner el número de valencia del cobalto, que en este caso es +2. Y el yoduro de litio, porque el litio también solo tiene una valencia y no es necesario ponerla entre paréntesis. En esta tabla también se obtuvo de los oxácidos, si recuerdas la tabla anterior. Estas son las sales más comunes, pero no son las únicas. Y la terminación es ato porque tienen su número de oxidación mayor. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos al fósforo y entonces nuevamente este 3 en el recuadro verde lo vamos a poner junto al metal. Y el 4 en el círculo rojo lo vamos a poner junto al oxígeno y cruzamos estas valencias. El 3 para el calcio es +2, por eso aparece este 2. Es importante resaltar, aquí nuevamente la situación se va a complicar un poco si no pones atención. Si el calcio fuera +1, no es necesario el paréntesis porque el número 1 no se escribe. Pero como el calcio es +2, ahí sí es necesario poner un paréntesis para encerrar todo el radical y el número 2, que es el número de oxidación del calcio, debe quedar fuera de ese paréntesis. Veamos otros ejemplos. Aquí te estoy poniendo los radicales más comunes con sus números de oxidación. El radical nitrito y nitrato tienen número de oxidación -1. Y todos estos radicales, el carbonato, el sulfito, el sulfato, el cromato, el dicromato, el oxalato y el silicato, todos tienen número de oxidación -2, pero es todo el radical es -2. En el video anterior que te decía, que te dejé el enlace, también te explico cómo es que se obtienen los números de oxidación de los radicales. Ahora bien, en estos radicales borato, fosfito, fosfato, arseniato, estos tienen número de oxidación -3. Esta tabla también te va a ser de mucha utilidad. ¿Cómo se nombran? En la nomenclatura tradicional, las oxisales se nombran de forma similar al ácido, es decir, al oxácido del que proceden, sustituyendo la terminación oso por ito. Fíjate muy bien, en lugar de poner oso vas a poner ito y la terminación ico la vas a cambiar por ato y luego el elemento metálico terminado dependiendo la valencia que tengan. Y en la nomenclatura stock vas a poner es similar al oxácido también del que proceden, pero vas a sustituir la terminación oso por ito y la terminación ico por ato, y el número de valencia del metal lo debes de poner en número romano. Veamos los ejemplos para que puedas ir notando cómo es que esto, si no te queda claro, se va a complicar un poco. Entonces, veamos. Yo te estoy poniendo aquí en rojo los números de oxidación de los elementos metálicos. El número de oxidación, por ejemplo, el plomo tiene +2 y +4, pero en este compuesto está utilizando el +4. A eso me refiero. Te estoy poniendo los números de oxidación que ya tienen en este compuesto. Y en verde te estoy poniendo los números de oxidación de los radicales.
Aquí están en verde los números de oxidación de los radicales. Bueno, entonces, vamos a ver, este es el perbromato, perbromato sódico, terminación ato, ico. A ver, vamos a regresarnos a la nomenclatura tradicional. Pasamos la terminación oso por ito, ico por ato. Por eso es el perbromato sódico. Y luego el sulfato magnésico, aquí solo tiene una valencia, el sodio también tiene una sola valencia, carbonato plúmbico, el plomo tiene +2 y +4, como está con +4 es terminación ico, borato alumínico, fosfato magnésico, sulfito ferroso y nitrato cúprico. Ahora vamos a ver en la nomenclatura stock, perbromato de sodio, sulfato de magnesio, carbonato de plomo 4, porque está con su valencia 4, borato de aluminio, fosfato de magnesio, sulfito de hierro 2 y nitrato de cobre 2. Estamos poniendo las valencias o números de oxidación de los elementos metálicos entre paréntesis. Te sugiero que antes de que quieras nombrar sales, estudies muy bien tanto esta tabla que te estoy dejando aquí, esta, que ya me regresé a que la veas, esta otra que te va a ser de mucha utilidad, estúdiala bien para que sepas los números de oxidación de los radicales y cómo se nombran. Y por supuesto, que recuerdes siempre en la nomenclatura tradicional, pues que tenemos 1, 2, 3 y hasta 4 valencias. Y en la nomenclatura stock, que usamos las valencias o números de oxidación con número romano entre paréntesis. Bueno, veamos más ejemplos. Aquí nuevamente te estoy poniendo los números de oxidación de los metales en rojo. Y en verde te estoy poniendo los números de oxidación de los radicales. Entonces, veamos. Ato, ico, si te fijas. Ito, ico. Ato, ico, ito, ico. En la nomenclatura tradicional. Entonces, el oro tiene número de oxidación +1 y +3. Por lo tanto, será el yodato áurico. Si estuviera con su valencia +1, sería yodato auroso, pero está con +3, es áurico. Clorato férrico, nitrito cálcico, carbonato cúprico y nitrito berílico. Y en la nomenclatura stock es yodato de oro 3, porque está con su número de oxidación 3, clorato de hierro 3, también está con su número de oxidación 3, nitrito de calcio solo tiene un número de oxidación y ese no es necesario ponerlo. Carbonato de cobre 2 tiene número de oxidación 2 y nitrito de berilio que también solo tiene un número de oxidación, por eso no es necesario ponerlo. Veamos entonces en el simulador cómo vamos a entrar. Aquí vamos a irnos a los contenidos, compuestos ternarios, aquí están las oxisales, nos vamos a ir a la nomenclatura tradicional o stock, la que gustes, y vamos a poner los números de oxidación. Del oxígeno ya sabemos que es -2, del sodio +1, y entonces el cloro está con +7. Porque te recuerdo que los números de oxidación debe de dar 0, o mejor dicho, la suma algebraica de los números de oxidación debe de ser 0. Entonces vamos a nombrarlo por la nomenclatura tradicional y será perclorato sódico, ato, ico.
Y está correcto. Regresemos a nuestra explicación. Y puedes seguir practicando en este simulador. Recuerda que practicar te va a dar seguridad. Por último, vamos a ver a los hidruros. Los hidruros son compuestos binarios formados por un metal y el hidrógeno. Ahora bien, aquí es muy importante que tú veas que en este caso está primero el metal y después el hidrógeno. En este caso, el hidrógeno está con su valencia de -1 o número de oxidación -1. No igual que en los ácidos. En los ácidos está primero y su número de oxidación es +1. Entonces es importante resaltar esto. Aquí tenemos a los hidruros, cómo los vamos a formar. Nuevamente, si las valencias son iguales, se eliminan, si no se cruzan, y si tuvieran mitad, se obtiene la mitad para obtener la molécula más pequeña, que no pierde sus propiedades. Ahora, ¿cómo se nombran? Los hidruros se nombran con la nomenclatura tradicional, se van a nombrar con la palabra hidruro, seguida del elemento metálico y teniendo en cuenta nuevamente el número de oxidación del elemento metálico, con la misma tabla que ya hemos manejado desde la sesión pasada. Y por la nomenclatura stock se van a nombrar con la palabra hidruro, seguido del metal, indicando el número de valencia del elemento metálico entre paréntesis y en número romano. Si es una sola valencia, recuerda que no es necesario ponerlo. A ver, veamos aquí en el simulador. Nos vamos otra vez a contenido, a compuestos simples y binarios. Aquí vemos los binarios de hidrógeno. Y ahora sí, nos vamos a ir a los hidruros. Y te vuelvo a recordar, los hidruros primero aparece el metal y luego el hidrógeno porque está con su valencia de -1. Y como aquí no hay números, entonces el mercurio está con +1. Pero recuerda la tablita y el mercurio tiene valencias o números de oxidación +1 y +2. Entonces, en este caso está con +1 y el hidrógeno con -1. Entonces, en la nomenclatura stock será hidruro de mercurio 1 porque está con su valencia o número de oxidación 1. Y así puedes tú continuar. Por ejemplo, aquí con el zinc. El zinc es +2 por este 2. Recuerda que las valencias se cruzaron. El hidrógeno -1. Nuevamente verificamos, estamos en la nomenclatura stock y se va a llamar entonces hidruro de zinc, pero el zinc solo tiene una valencia, entonces no es necesario poner nada. Y esto es correcto. Bueno, te dejo también y te recuerdo que el simulador lo puedes utilizar las veces que sea necesario para que tú puedas seguir practicando. Aquí vamos a entrar a otro simulador, a otra plataforma, donde vas a ver que te van a cargar preguntas sobre los hidruros en este caso. Vamos a esperar un momentito que cargue y vemos, miren, vean. Aquí le pones comenzar y ya puedes comenzar tu test. Entonces te dice, aquí están los hidruros con el número 1, el número 2, el número 3, 4, 5, 6 y así. Y te dice, según los sistemas de nomenclatura, los compuestos anteriores, solo se antepone la función hidruro y el nombre del no metal. Entonces, no son compuestos químicos por ser metálicos todos. Se pueden nombrar con todos los sistemas por su variedad de estados de oxidación. Solo se antepone la función hidruro y el nombre del metal. Entonces va a ser la función hidruro y el nombre del metal, porque los hidruros están formados por un metal y el hidrógeno.
Le das siguiente y así te va a ir marcando, te va a ir diciendo si al final de que tú hagas el test te va a salir cuántos aciertos tuviste. Y entonces vamos a hacer otro. El número 1 se llama, este que está aquí es el número 1, se llama hidruro de potasio. Y le das siguiente. Y así vamos a hacer un último ejercicio. El número 2 se llama, ahora el número 2 es el hidruro de calcio. Y le das siguiente y así puedes tú terminar con este test. Bueno, regresemos a nuestra explicación y voy a hacer una recapitulación. Entonces, te recuerdo que los ácidos son de dos tipos. Son los hidrácidos formados por un hidrógeno más un no metal y los oxácidos formados por el hidrógeno, oxígeno, un no metal y el oxígeno. Otra vez, oxácidos, hidrógeno, no metal y oxígeno. Después tenemos a las sales. Las sales también pueden ser binarias o neutras, que se forman con un metal más un no metal. Y las oxisales, que se van a formar con un metal, un no metal y el oxígeno. Y por último, los hidruros formados por un metal más hidrógeno. De esta manera, concluimos nuestra explicación de estos compuestos y cómo se forman. Pero bueno, vamos a concluir esta presentación explicando cómo los ácidos perjudican al medio ambiente. En este caso vamos a hablar de la lluvia ácida y de la acidificación de los océanos. La lluvia ácida daña los bosques, disuelve nutrientes como el magnesio y el calcio. Permite que el aluminio se escape al suelo y esto dificulta que los árboles absorban agua. Provoca la acidificación del agua de los ríos y los lagos, dañando a plantas y animales. Empobrece los suelos, lavando los nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas, es decir, contamina los sistemas de agua potable. Entonces, la lluvia ácida provoca muchos daños. La acidificación de los océanos va a disminuir la cantidad de iones carbonato en el agua y esto afecta el desarrollo y la reproducción de animales marinos como cangrejos, langostas, almejas, ostras y corales. ¿Qué causa la lluvia ácida? Principalmente las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la tala de bosques y la generación de electricidad. Por eso es muy importante que en casa tú ayudes un poquito al medio ambiente. ¿Cómo es esto? Puedes disminuir la utilización de los aparatos eléctricos o desconectarlos cuando no los estés ocupando, al igual que apagar focos que no utilizas. Los efectos de los ácidos en el medio ambiente pueden ser muy graves, porque puede haber disminución de árboles y disminución de toda la flora y la fauna en general en los ecosistemas. Pero también los ácidos pueden ser beneficiosos. En este caso se pueden usar para la limpieza, se pueden utilizar como medicamentos, como el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, y que nos quita el dolor de cabeza. Y no solamente el dolor de cabeza, también nos previene, de infartos.
El ácido ascórbico, pues conocido comúnmente como vitamina C, pues nos fortalece las defensas. En la alimentación, los alimentos ácidos son responsables de los procesos metabólicos y a la vez son necesarios como mecanismos de defensa para prevenir enfermedades. Por ejemplo, todos los cítricos, la naranja, el limón, la fresa, la piña, tienen muchos ácidos que nos ayudan a fortalecer nuestras defensas. Y ya en el cuerpo, las células secretan ácidos que mantienen un pH adecuado para que nuestras enzimas puedan trabajar. Algunos ácidos elaborados por el cuerpo, como el ácido gástrico, pueden ayudar a los órganos a funcionar correctamente. En el estómago, de hecho, tenemos los jugos gástricos, ahí hay ácido clorhídrico, que es el responsable de la digestión. O sea, también los ácidos nos van a traer beneficios, pero ayudemos evitando que haya ácidos que nos traigan, pues, este deterioro ambiental. Con esto yo termino esta presentación. Agradezco mucho tu participación y te espero para la siguiente. Muchas gracias.